Sean bienvenidos a Avanzando en la Tercera Edad. Soy Alejandro Márquez Bravo. En esta ocasión con el tema Los cuidados del cuidador. Tengo información para ustedes con respecto de cuál es la importancia primeramente del cuidador, seguido de la manera como debemos cuidarnos y protegernos para no tener ningún contratiempo con respecto a nosotros mismos cuando estamos cuidando a una persona de la tercera edad. Sean ustedes bienvenidos. No dejen de suscribirse y si les ha gustado, denle manita arriba. En estos momentos comenzamos. Cuidados del cuidador. ¿Por qué se cuida a los adultos mayores? Existen diferentes motivos que tenemos para cuidar a una persona mayor, como son por el amor filial que le tenemos, por reciprocidad, al sentir el deseo y el gusto de que ahora nos toca cuidarlos, ya que él o ella nos ayudó a salir de nuestras vidas, por responsabilidad moral, porque así nos los marca nuestra ética, por evitar sentimientos de culpa. Es el temor por no hacer algo en vida de nuestro familiar, por motivos económicos, porque si ayudo tendré el apoyo de los familiares, por aprobación social. Es cuando la sociedad nos impone el quedar bien con nuestros familiares. El cuidado de las personas dependientes mayores es una de las actividades que más estrés genera a la familia. Esta situación impone un cambio en los roles familiares, ya que no solo se sustituye a la persona que llevaba a cabo una serie de tareas dentro del hogar y que por su mala situación de salud ya no puede realizar. ¿Por qué cuidarse a sí mismo? Si el cuidador se cuida él mismo, será más apto, se encontrará tranquilo para realizar su labor, su mayor bienestar redundará en una mayor calidad del cuidado que ofrece y una mejor calidad de vida a la persona cuidada. Cuidar a una persona mayor dependiente es una tarea duradera, generalmente dura años, por lo que para llegar al final nos sentiremos satisfechos con la labor realizada. Es indescriptible tomar una serie de medidas con relación a sí mismo, reconociendo nuestro papel decisivo en la vida de la persona a cuidar. La persona que cuida al adulto mayor generalmente es una mujer, la esposa, una hija, el familiar, la nuera. Sin embargo, yo como hijo tuve que cuidar a mi madre. A los adultos es necesario que se les cuide las 24 horas del día y la necesidad de estar constantemente alertas por si sucede algo. Las pequeñas atenciones continuas pueden ser más agotadoras mentalmente que el esfuerzo físico. En mi caso, tuve que dejar de trabajar, dejar de salir y quedarme al lado de mi madre todo el tiempo. Habrá casos que no requieran la vigilancia continua. Habrá otros que aún se pueden valer por sí solos. Debemos procurarnos cuidarnos emocionalmente para evitar el estrés y el agotamiento físico y mental. Lo que yo les recomiendo, por mi experiencia, es que se desarrolle poco a poco el hábito de conservar la calma, de estar abiertos a la comunicación estrecha y sincera con nuestro adulto y procurar evitar nuestros momentos de enfado.
manteniéndonos con optimismo y cultivar el ser positivo en todos nuestros asuntos que vamos a ir enfrentando al cuidar a alguien. Es bueno que pensemos en la posición que se encuentra nuestro adulto por sus cambios de hábitos y costumbres que ahora tiene que vivir por el paso de los años. Como se dice que hay que ponernos en los zapatos del otro. Debemos continuar con nuestros ejercicios o caminar mínimo una media hora para estar en buena condición física y emocional. No se trata de guardarnos cosas que nos disgustan hacer o a veces soportarlas. Para empezar, el que nos disguste algo es normal. Lo que ya no está bien es que se nos haga pesado el tratar y cuidar a nuestro adulto. Esto se debe a que no hablamos y soltamos lo que nos hace daño. El hecho de solo hablar con otra persona de nuestra confianza nos ayudará, solo que estamos mal acostumbrados y hasta que ya no lo soportamos, las expulsamos con ira y mezclamos el rencor de no aceptar lo que estamos pasando. Y lejos de que hablar sea una liberación, resultará un círculo vicioso el sacar solo neurosis con todos los que hablamos y nos hacemos mártires de nuestra situación, solo llamando la atención de los demás, porque me ha pasado al estar escuchando a las personas como disco rayado de sus quejas, diciéndome lo mismo cada vez que me las encuentro o visito. Por eso les recomiendo que se pongan horarios de atención para su adulto y no les sea pesado el cuidado del familiar, que nosotros como cuidadores tengamos por lo menos un día libre para nuestra tranquilidad emocional y que no enfermemos ni nos agotemos físicamente. Si no se puede contar con nadie para apartarse de su adulto, encontrará la forma de darse ese día espacios largos para hacer actividades que les sean placenteras, olvidándose de la rutina. Estas actividades dependen del gusto de cada quien. Podría ser, por ejemplo, leer un libro, escuchar música, el bailar un rato, dormirse un poco, ver una buena serie, meditar, hablar largamente con alguien por teléfono o aprovechar para chatear un buen rato sin olvidarnos de lo más elemental, de sus comidas y necesidades. Lo más importante para no ser interrumpido es no decir lo que hacemos, porque es el día de nuestro descanso. Debemos hacer reuniones de familia para planear la necesidad de colaborar. Apenas se produzca la postración o apenas llegue el adulto mayor del hospital a la casa, si la reunión la hacemos con el médico, los familiares tendremos la oportunidad de expresar todas nuestras dudas o temores para estar tranquilos y bien orientados, para saber enfrentarnos con conocimiento, y esto nos dará oportunidad de no ver con pesimismo nuestro propósito de ayudar. También, si estás solo, estar bien orientado del que se va a hacer con uno mismo y sabernos amoldar a nuestras necesidades de nuestra vida adulta. Encontrar la manera de no decaer fácilmente en nuestras emociones, buscando en lo malo lo bueno. Buscar a Dios en nuestras vidas, que Él no nos dejará nunca. Y nos enseñará cómo estar bien con nosotros mismos, porque recuerden que hay personas que tienen todavía a sus familiares y éstas también sufren de soledad. ¿Y qué les puedo decir a una persona que no tiene ninguna creencia religiosa? Pues si ha logrado conservarse todos estos años así, en la única fe que tiene en él mismo, le llenará este vacío.
Esta fuerza fluye en su interior y lo sacará adelante positivamente. A veces nosotros mismos nos ponemos en el papel de la incredulidad porque en nuestra juventud, que es mi caso, viví algunos años alejado de las creencias que me habían inculcado a mis padres y solo me fortalecía de los logros que iba teniendo en ese tiempo. Actualmente tenemos la mejor enciclopedia con todos los temas que es el Internet, solo que debemos buscar las fuentes de información confiables y podremos estar seguros que enfrentaremos cualquier mínimo problema que se nos presente. El conocer cada mensaje de nuestro cuerpo nos permite estar alertas de lo que pueda suceder y el observador también encontrará la forma de poder ayudar a su adulto, porque puede ir un paso adelante y así no se presentarán dificultades ni inconvenientes para no perder la tranquilidad. ¿Por qué se afectan los cuidadores? El cuidador se afecta desde el punto de vista físico, psicológico, social y económico. El agotamiento físico por la excesiva cantidad de tareas que asumen estas personas, la sensación de fatiga y el cansancio motivada por la falta de sueño debido a los trastornos de conducta y otras alteraciones que se pueden presentar a las personas cuidadas. El esfuerzo físico que realizamos cuando nuestro familiar tiene afectada la movilidad, la descompensación de enfermedades crónicas que puede padecer el cuidador por abandono al tratamiento médico, o sea que él mismo no deje sus prescripciones médicas que tiene que seguir y sus cuidados propios por dedicar todo su tiempo al adulto. La afectación psicológica se refiere a la aparición de sentimientos negativos nosotros como cuidadores. Se producen con frecuencia alteraciones afectivas como depresión y ansiedad. La afectación social se reduce su participación en actividades sociales, laborales, culturales y recreativas por disponer de poco tiempo. Se afecta la dinámica de la familia por recibir poco apoyo de otros miembros y por disparidad de criterios acerca del manejo y cuidado del adulto. Surgen dificultades en la relación con la pareja por dedicar demasiado tiempo al cuidado del adulto. La afectación económica consiste cuando se reduce la economía debido a la cantidad de recursos destinados al cuidado, aseo y alimentación del adulto. ¿Qué es el sentimiento de carga del cuidador? Es la aparición que tenemos nosotros cuidadores y sabemos que estamos propensos por repercusiones en nuestra vida, tanto material como emocional, por dedicarnos al cuidado del adulto mayor. Pasaremos por los sentimientos negativos inevitablemente, también como la ira, la culpa, la soledad, la angustia, la inseguridad, el resentimiento, la frustración, la tristeza y la vergüenza. ¿Qué hacer con estos sentimientos? Pues para principio de cuentas, aceptarlos, expresarlos continuamente nuestros malestares y controlarlos. O sea, tener la tranquilidad y el equilibrio de darnos cuenta que no vamos a lograr hacer otra cosa más que estar tranquilos nosotros. Consejos para el cuidador. No hay que sentirse culpable de no haber dado al adulto los cuidados que se merece. Mañana lo hará mejor. No centre su vida en el cuidado del adulto. Comparta su tiempo con otras tareas también importantes para usted. No piense que es usted el único
que sabe cuidar al adulto. No pretenda que los otros cuiden al adulto igual que usted. Culpe siempre a la enfermedad y no al enfermo de sus manifestaciones y conductas inadecuadas. Acepte el rol del cuidador como una obra realmente humanitaria. Sepa que la vida del adulto depende de usted por entero. Solicite ayuda de un médico o psicólogo en el momento que lo necesite. Realice ejercicios físicos y de relajación mental. Documéntese acerca del manejo y cuidado de las personas mayores dependientes. Acérquese a otras personas con experiencias similares a la suya para que vea que otros tienen problemas también y que no solamente usted está padeciendo esta situación. Planifique bien su tiempo y no quiera realizar todas las tareas al mismo tiempo. Atienda su salud, cuídese usted para que pueda cuidar mejor a su familiar. Gracias por haber terminado este video. Si desean tener alguna otra información o tengan alguna duda, con gusto se la responderé en la caja de los comentarios. Denle campanita para que reciban las notificaciones de los videos que estoy subiendo. Les agradezco mucho y los espero en el próximo video. Hasta la próxima.